Buenas tardes a todos los hermanos, todos los amigos que están conectados a esta hora a través de YouTube, de Facebook, de Periscope, con el único fin de que podamos estar unidos en espíritu y compartir la bendita palabra de Dios. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más. No puedo verles, ustedes a mí sí, pero estoy seguro que Dios permitirá que llegue el momento en que podamos nuevamente encontrarnos, abrazarnos, saludarnos con amor, y que ya el peligro que hay en el ambiente de esta pandemia, de esta contaminación, haya desaparecido. Dios tiene poder para hacerlo, y así como llegó, Él puede hacer que se vaya en un abrir y cerrar de ojos. Quiero invitarles a que busquemos en la palabra de Dios un pasaje muy conocido en el Evangelio de Mateo, parábola de las 10 vírgenes. Últimamente el pastor Fabián ha estado haciendo algunos comentarios referentes a esta situación, a esta parábola, y quiero tal vez hacer un complemento en esta noche un poco más amplio, basado únicamente en el pasaje que encontramos en Mateo, capítulo 25, los versículos del 1 hasta el 13. Y me permito dar lectura a esta porción de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos palabra de Dios. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, te doy gracias en esta hermosa tarde, porque tu presencia está con nosotros. Te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que tomes control, Señor, de esta palabra, de este mensaje. Señor, que seas tú mismo el que nos hables. Queremos oír palabra tuya, y que toques el corazón de aquellos que tal vez estando en tus filas, en tus redes, llamándose hijos tuyos, están desprevenidos, no están preparados y pueden ser sorprendidos el día de tu venida por tu iglesia. Queremos, Señor, que los guardes, que los libres, que los hagas apercibidos, prudentes, y que este pasaje nos enseñe esta noche acerca de estas vírgenes nos sea de utilidad, Padre, y podamos seguir el buen ejemplo de las 5 vírgenes sensatas, prudentes, y no de las insensatas. Que tu palabra permanezca en nosotros, podamos vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Hermanos, esta noche he escogido este pasaje en el cual, en el versículo 1, se nos habla de un reino, el reino de los cielos. El reinado o soberanía de Dios, que está sobre todas las cosas y sobre todo poder humano o espiritual. Está el reino y la soberanía de Dios. La sede principal de este reino es el cielo, el reino de los cielos, pero está donde quiera que se encuentre un hijo de Dios, nacido de nuevo, redimido por la sangre de Jesucristo. Aquí habla de 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes somos todos los que esperamos la venida del Señor. Aún aquellos que están andando mal y que están en los caminos del Señor y hablan y predican acerca de que están esperando la venida del Señor, pero son parte de este grupo también. Ahora veremos de cuál de los dos secciones del grupo. Y el esposo o el novio al cual se esperaba es Jesucristo, el amado, el deseado de las naciones. La palabra de Dios nos habla de que el reino de los cielos es comparado a esta fiesta de bodas. No una fiesta de bodas normal, a este tipo de fiestas de bodas que se llevaban a cabo en Oriente en los días de Jesús, que eran de verdad un espectáculo esplendoroso, hermoso realmente.
La palabra de Dios nos habla de la comparación que es pálida, porque no es exactamente igual. El reino de los cielos puede ser, aquí es semejante, muy parecido, no igual, no exactamente igual. Digamos que, como dije antes, una pálida comparación, porque el reino de los cielos no tiene ningún tipo de comparación. Pero se puede tomar más o menos en lo que pasó, el evento, lo que pasó en esta fiesta de bodas, con lo que va a pasar cuando Jesús venga por su iglesia. Dice la palabra de Dios que había una fiesta de bodas y había un cortejo de bodas para la novia que iba a recibir al esposo. Eran 10 vírgenes, 10 muchachas, vírgenes de ese lugar. Eran escogidas por la novia, por la familia de la novia y por la novia. Eran muchachas que aparentemente se veían igual, vestían igual, la misma talla, muy parecida físicamente, aparentemente humana y físicamente hablando eran muy parecidas, casi iguales, de lejos tal vez iguales, pero había algo que las diferenciaba. Y en este pasaje vamos a ver qué marcaba la diferencia entre 5 de ellas y las otras 5, algo que las hacía diferentes, que no mostraba que no eran exactamente igual. El hecho es que en esos días ese cortejo era por estas novias elegantemente vestidas, muy bonitas, muy hermosas, bien vestidas, salían con sus lámparas encendidas en el medio de la noche a recibir al novio que venía. A las 12 de la noche más o menos llegaba el novio, y era la hora en que ellas salían a recibirle para venirse con él, danzando, cantando, y entraban de esta forma a la casa en la cual se iba a llevar a cabo la fiesta de bodas. Era un espectáculo hermoso, bellísimo. Esas luces, esas lámparas, esas danzas en la noche hacían de la noche de bodas una noche muy especial. Y sabe usted que la palabra pone aquí como ejemplo a 10 vírgenes, que eran lo normal en una cohorte de bodas, un cortejo de bodas de la novia. Y estas 10 muchachas eran las encargadas de salir a recibir al esposo. El cortejo de bodas salía a recibir al esposo a la salida de la ciudad. Cuando él llegaba, venía acompañado por ellas, la traían y entraban junto a la fiesta de bodas. Era la costumbre en esos días entre el pueblo de Dios y en esas bodas que se llevaban a cabo en Oriente. Pero la palabra de Dios nos dice que a pesar de que estas muchachas eran 10 y eran casi iguales, vestidas casi igual o exactamente igual, y se veían de lejos iguales, no había mucha diferencia. Dice que 5 de ellas, versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Yo me tomé la molestia de buscar un diccionario común el significado de estas dos palabras: prudentes e insensatas, prudencia e insensatez. Y buscando acerca de esto, yo encontré que cuando se define el término prudente, está hablando de alguien que es pensante, que usa el cerebro, que distingue y discierne entre lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Alguien que es maduro, que es sensato y bien equilibrado. Eso es alguien prudente, sabio, y que usa la inteligencia, pensante. Sabe que cuando habla de la insensatez o de las insensatas o insensato, es una persona que no es madura, sin madurez, que no reflexiona, que no tiene cordura, que realiza acciones irracionales o ilógicas. Hay creyentes que viven en pecado, están andando mal, toda su vida han andado mal, aún líderes, y que están hablando de cuando Cristo venga por mí. ¿Cómo así? ¿Qué va a pasar? Estas muchachas estaban convencidas que iban a entrar con el novio a la fiesta de bodas. Y mucha gente estará convencida de que va a entrar con el novio a la fiesta de bodas, de que Cristo va a venir por ellos como parte de su pueblo, de su iglesia. Pero sabe que están engañados, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra. En Malaquías, capítulo 3, versículo 18, habla de los días finales. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Aquí es justamente antes del libro de Mateo se encuentra Malaquías. Y Malaquías en el capítulo número 3, en el versículo 18 dice: en el día final, en ese día, dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aparentemente puede haber un engaño. La gente puede analizar mal, puede emitir un mal juicio cuando ve a todo aquel que dice que le sirve a Dios, a todo el que dice que es siervo de Dios. Pero en esos días habrá una diferencia marcada.
se conocerá quién es el que sirve a Dios y quién es el que no le sirve. Lo dice la palabra de Dios. El justo y el malo se diferenciarán, porque no van a engañar a Dios. No van a entrar camuflados. No habrá sobornos para entrar al reino de los cielos. La diferencia se va a notar y va a ser muy marcada en esos días. Así que, por mucho que se haga, por mucho que se invente, no se podrá engañar en el día final. El Señor todo lo sabe, Él todo lo conoce, Él todo lo discierne y Él todo lo ve, y se va a conocer la diferencia. En los versículos 3 y 4 se nos muestra la diferencia que existía entre estos dos grupos, estas 10 vírgenes, 5 y 5. Y dice la palabra de Dios en el 3 que ocurrió algo que mostró la diferencia que había entre ellas, porque hasta el momento parecían todas iguales. Llegaron con sus lámparas, se metieron a la fiesta de bodas, las lámparas encendidas, se sentaron todas allí, inclusive ellas todas cabecearon y se durmieron. Pero el caso, como nos predicaba el pastor Fabián, no es el hecho de que te hayas dormido físicamente hablando. El problema está en dormirse espiritualmente, y eso le pasó a 5 de ellas, y le pasará a mucha gente como ellas, que creen que están andando bien, están andando mal y se van a dormir con su salvación. Dice el 3 que las insensatas, o sea, las necias, las tontas, las no preparadas, las inmaduras, las faltas de cordura, como dice lo que buscamos ahora al comienzo, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Es decir, las lámparas tienen un depósito de aceite que va consumiendo, pero en una vasija aparte había que tomar un aceite extra para cuando se acabara el aceite de la lámpara. Y en el 4 habla de las prudentes, dice que las prudentes, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, doble porción de aceite, doble depósito, doble provisión. Estaban preparadas, se prepararon bien para esa fiesta de bodas. Tomaron las lámparas, que sabían que iba a durar un tiempo el aceite, pero de aquí a que no llegara, y si tardaba un poco no les iba a alcanzar. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron aceite extra en sus vasijas, 5 de ellas. Las otras no, las otras mostraron quiénes eran. No se prepararon bien, tomaron todo deportivamente, no hacían caso de la obra de Dios, trabajaban cuando querían, cuando le agradaba hacerlo, no cuando se les pedía. Cuando Dios las llamaba, decían: después, Señor, después yo te atiendo, ahora mismo no tengo tiempo para ti. Y ahora mismo hay mucha gente en esta condición, que están dando como estas vírgenes, no están preparados para cuando Cristo venga. ¿Sabe? Estas muchachas insensatas entraron junto con las prudentes, y el novio tardó tanto que se cabecearon y se durmieron. Pero 5 de ellas se durmieron tranquilas, confiadamente, porque estaban preparadas. Aquel que está preparado para encontrarse con Dios no tiene ningún problema, no tiene ninguna dificultad, está confiado. Y aunque esté durmiendo a medianoche, allí será arrebatado por el Señor. Pero las otras 5 se despertaron asustadas cuando a la medianoche se oyó un clamor, y ese clamor decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y allí fue el correr, allí fue la agonía de ellas. ¿Sabe? Yo creo que el Señor a nosotros, a sus hijos, nos va a prevenir. Después les digo por qué. Ocurrió algo inusual, que tal vez no pasaba mucho en las fiestas de bodas. Estaban todas dormidas, 5 preparadas, 5 no lo estaban, se les estaba acabando el aceite, y como estaban dormidas no se dieron cuenta. La unción se le está acabando a mucha gente, porque están siguiendo filosofías huecas, están siguiendo preceptos de hombres, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, teologías falsas, no basadas en la verdadera palabra de Dios, en lo que dice la palabra de Dios, y están durmiéndose, y el aceite de la unción de Dios se les está acabando, tristemente, pero así es. ¿Sabe? Que tardándose el esposo, dice la palabra, no llegó a la hora que lo esperaban. Cristo no dice a qué hora va a venir. Puede ser al mediodía, puede ser a la medianoche, a cualquier hora, ni el día ni la hora nadie lo sabe, solamente Dios, el Padre que está en los cielos.
Jesús viene en cualquier momento por su iglesia. Nadie lo sabe. Hay que estar preparados. Y dice que se tardó un poco. Está tardando un poco. Y mucha gente anda desesperada porque el Señor está tardando. ¿Sabe? Mucha gente está preocupada porque desde que se está oyendo que viene y no viene. Y se han descuidado en su vida espiritual. Pero va a pasar como ocurrió en esa fiesta de bodas. Vamos a ver qué dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 9. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 9, allá un poquito antes de Apocalipsis y de primera epístola de San Juan. En segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice lo siguiente. Palabras del apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la palabra de Dios. Y dice el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Serán muchos sorprendidos que no están preparados cuando Él venga. ¿Sabe? Dice que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor viene pronto y es una promesa que se va a cumplir. Hay que estar listos para esperarle en cualquier momento. Estas 10 muchachas, 5 de ellas estaban listas, estaban dormidas, pero estaban esperando el momento que Él les avisara, que Él llegara para salir a recibirle, y estaban preparadas para hacerlo. Dice la palabra que cabecearon y se durmieron. Cristo viene pronto. Hay mucha gente desesperada hoy día porque piensan que está demorando mucho, y algunos dicen desde que estoy oyendo hablar de eso no llega, y muchos han dado vuelta atrás y se han apartado de los caminos del Señor pensando que ya no va a venir, pero de que viene, viene sin duda, y no tarda, está a las puertas. Él no retarda su promesa, no está quedando mal, sino que es paciente porque Él no quiere que la gente se pierda, que ninguno se pierda, es la voluntad de Él. Y hay mucha gente que Él los ha llamado y están andando en caminos torcidos, están andando en pecado, están andando en un evangelio falso. Él los está llamando al arrepentimiento a través de sus hijos, sus siervos, a través de gente fiel que les está siguiendo, que les está llamando, que les está hablando, y no hacen caso, no dan la vuelta al mal camino que llevan. Él es paciente y está esperando hasta el último instante, dándoles esta última oportunidad. Y este es el tiempo del fin. Hay mucha gente que está oyéndome en esta tarde y están escuchando que ya no hay tiempo. Esta oportunidad te la está dando el Señor. Deja el camino de pecado en el que estás andando, arrepiéntete y busca de Dios, hermano, que está frío, que no te estás preparando para encontrarte con el Señor, que te has apartado, que estás andando según tus propios juicios. Vuélvete a Dios, reconcíliate con tu Señor, porque Él está a las puertas. Él viene muy pronto por su iglesia, y cuidado, te vas a quedar fuera. Cuidado, Él lo hace por paciencia, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Es paciente para con nosotros. Llegó el esposo, venía en camino y se oyó de pronto a medianoche, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Hay mucha gente confiada, mucha gente que está desesperada porque no viene, otros ya dejaron de esperar y se han apartado, pero a los que estamos preparados, yo creo, le dije antes, que el Señor de algún modo nos va a preparar ese día del rapto a la iglesia. Será un día especial. Yo pienso que pronto nos vamos a levantar como con un gozo inefable, con una sensación de alegría, de gozo, que no vamos a entender de qué se trata, esperando un evento, esperando algo. De pronto no vamos a estar tan preocupados por las cosas materiales. Algunos dejarán de trabajar y pensarán: es que hoy va a pasar algo y no sé qué es, y de pronto no hacen caso a tantas cosas que antes para ellos eran importantes. Y en ese momento, de pronto se escuchará el sonido de una trompeta, batir de alas. Y llegó el Señor y nos fuimos con Él, y muchos lamentablemente ni se dieron cuenta y se quedaron porque estaban dormidos espiritualmente, no estaban preparados. Este es un llamado a la preparación, a que te prepares, a que te arrepientas, a que busques del Señor, porque todavía estás a tiempo. Cristo te ama y está esperando todavía por ti. En ese momento en que dijeron, se oyó la voz: el esposo ya viene, salgan a recibirle, se levantaron las 10 vírgenes corriendo. Y las 5 que estaban preparadas salieron a recibirle, y las otras 5 se dieron cuenta que sus lámparas se estaban apagando, ¿verdad? Y dijeron: danos de vuestro aceite, a las 5 que tenían, porque nuestras lámparas se apagan.
Estas pensaron, no puede ser así. Cada cual debe tener su propio aceite. Tú no puedes entrar al cielo, al reino de los cielos, pensando que la unción de tu madre, la unción de tu padre, de tu abuelita, de tus hermanos en la fe te va a salvar. Es algo personal. Nadie puede hacer algo por ti. Lo más que podemos hacer por nuestros hijos, nuestros nietos, por nuestras familias, hablarles del Señor, mostrarles el camino y que tomen una decisión personal, individual, de aceptar o rechazar al Señor. De ti depende aceptarle o rechazarle en esta tarde. ¿Qué harás? Estas muchachas, estas 5 jóvenes, estaban desprevenidas, estaban desesperadas, y entonces cuando ya vieron que se apagaba su lámpara, que no tenían aceite, otras se le estaba apagando la lámpara también, pero tenían una medida de aceite en la vasija aparte que les podía servir y que seguramente les iba a alcanzar, y fueron contentas con sus lámparas rebosantes de luz a esperar al novio, al esposo, a la salida, al cortejo. Y estas 5 no pudieron hacerlo, sino que salieron corriendo a la tienda a buscar aceite. Y mientras iban y volvían, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Llegó el novio y ya no pudieron entrar. Mucha gente estará buscando a última hora prepararse, y muchos se van a quedar en el rapto de la iglesia. El novio vendrá, entrará y va a cerrar la puerta y ya no podrán entrar. Y estarán entonces buscando la forma de consagrarse en ese momento, de buscar de Dios en ese momento, pero ya la oportunidad habrá pasado. Y hay de aquel que se quede del rapto de la iglesia aquí, en los 7 años de gran tribulación. Será algo muy triste, será algo muy lamentable, pero a muchos les va a ocurrir. Qué tristeza que esto se dé, que esto ocurra, pero va a ocurrir. Por eso nuestro afán, por eso ves que cada día te damos palabra en la mañana, palabra en la tarde, los sábados, los domingos, porque nuestra intención, nuestro deseo es que aquel que está con Dios se mantenga firme, que no se afloje espiritualmente, que no suelte la rienda, que se mantenga allí firme con el Señor, que se consagre cada día más y más en búsqueda del rostro de Dios, y que aquel que no le ha buscado aproveche cualquiera de estas oportunidades y se agarre del ancla de salvación y sea salvo. Es la voluntad de Dios. Él no quiere que el hombre se pierda. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como leímos en 2 de Juan 3. 2 de Pedro 3, versículo 9. Estas 5 fueron a buscar aceite, a prepararse a última hora, y fueron y consiguieron tal vez, pero ya era muy tarde. Llegaron corriendo, pero mientras ellas iban, dice el versículo número 10, vino el esposo. Cristo vino, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, a la casa de la fiesta de bodas, gozosas, felices, y se cerró la puerta. Y algo que en lo cual insiste mucho la palabra de Dios, y cuando Cristo cierra, cuando el Señor cierra, nadie puede abrir. Usted lo lee varias veces en Apocalipsis. Y también en el día en que Noé entró al arca con todos esos animales y con su familia, y la gente que antes no la creía estaba ahogando, y probablemente estaban allí buscando que no les abriera. Dice la palabra que Noé, ábrenos, nos ahogamos. Pero Noé no podía abrir la puerta, aunque él lo quisiera, aunque hubiese querido, no podía, porque dice la Biblia que quien cerró la puerta fue el mismo Dios. Cuando Dios cierra, nadie abre, pero cuando Dios abre, ahí sí puede usted entrar, porque nadie la puede cerrar. Hoy todavía, gracias a Dios, Cristo todavía no ha venido por su iglesia. Todavía estás a tiempo. Estas 5 se quedaron, pero tú puedes todavía entrar al reino de los cielos, aceptando a Jesús como Salvador. Todavía está la oportunidad. La puerta no se ha cerrado de la fiesta de bodas. Cristo aún no ha venido a llevar a su iglesia a la fiesta de bodas. Pronto vendrá por su novia, que es la iglesia, y allá arriba se llevarán a cabo las bodas del Cordero, con nosotros, con su iglesia. Y tú aún puedes ser parte de ese grupo privilegiado que se va con el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Prepararte, dejar la tibieza espiritual, buscar de Dios de corazón, ser sincero con Dios y con los hombres, servirle en el tiempo que nos queda, que es poco, para que Él pueda ver de verdad tu corazón arrepentido y saber que le amas y que le estás sirviendo como Él lo desea. Pero tienes que buscar de Dios. En esa vida apática que estás llevando, no te vas a ir con Él haciendo las cosas que estás haciendo, que tú sabes cuáles son, y diciéndote cristiano. No vas a engañar a Dios. Tus lámparas se van a apagar,
y ya no vas a tener tiempo de prepararte a última hora. Él te está avisando: vengo pronto por los míos, vengo pronto por mi iglesia. Prepárate, no te descuides, porque te vas a quedar. Y después que se quedaron ellas y llegaron a la casa, la puerta cerrada, comenzaron entonces ellas a tocar la puerta: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dice el versículo 12, dijo: de cierto os digo que no os conozco, no sé quiénes son ustedes. En Mateo capítulo 7, aquí mismo en Mateo, en el 7 versículo número 23, encontramos algo similar. En Mateo 7, 23, encontramos que también en ese día, dice, muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en el nombre del Señor. Y él dice, versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Acá les dijo a las 5 insensatas: no sé quiénes son ustedes, no las conozco, no sé quiénes son. Qué tristeza, ¿verdad? Que después de andar en los caminos del Señor, tengamos que escuchar esas palabras de su boca: nunca les conocí, no sé quiénes son ustedes. Qué tristeza que después de estar gozando los deleites de la salvación, de servir en sus filas, de gozarnos viendo cómo las almas se convertían, cómo eran sanadas, cómo eran liberadas, cómo muchos con testimonios infinitos hermosos al lado nuestro testificaron del poder de Dios y cómo rescató, incluso cómo nos usó Él para rescatar a muchas almas de la condenación eterna, perdernos y no irnos con Él a la gloria, al reino de los cielos. Eso es muy triste, muy lamentable para alguien que conoció la verdad. Perderse después de haber conocido la verdad. El Señor esta noche te dice, esta tarde, esta noche te dice: ven, hijo mío, acércate. Si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si son rojos como el carmesí, ¿verdad?, Él los va a hacer blancos como la nieve. Pero tienes que confiar en Él, tienes que buscar de Él, acercarte a Él, y Él lo va a hacer. No esperes que la puerta se cierre como se le cerró a estas muchachas, a estas 5 vírgenes de Oriente, que estuvieron en el cortejo, en la corte nupcial, amigas de la novia tal vez, ellas, conocidas porque invitaban a sus amigas, su gente conocida, muy parecidas entre sí, pero con algo en su corazón que las hizo quedarse: la falta de prudencia, la falta de seguridad, la no preparación. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de entrar por el camino que el Señor ha trazado para ti. No andes más en caminos de perdición. Esos caminos que estás andando conducen solamente a la muerte. Lo defiendes hoy con énfasis, pero no sirven de nada. El libro de Proverbios dice que hay camino que al hombre parece camino derecho, pero su fin es camino de muerte. El único camino que es de vida, que conduce a la salvación y a la vida eterna, ese camino único se llama Jesucristo. Y en su nombre, en Él, solamente en su nombre tú encuentras salvación y vida eterna. No hay nadie más lo puede hacer. Así que prepárate. El último versículo de este pasaje, el versículo 13 del capítulo 25 de Mateo, dice: velad pues, velad, vigilad. Tu vida espiritual necesita que la cuides. Sé vigilante con lo que Dios te ha dado, esos dones, esa humildad, esa mansedumbre, ese deseo de buscar de Dios, ese deseo de agradarle a Él. Cuídalo, manténlo seguro, no lo dejes perder. Vela, cuida lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pudiera ser esta noche, pudiera ser ahora mismo, y muchos pueden ser sorprendidos. Hay que estar listo, hay que estar preparado, porque en cualquier momento Él viene por su iglesia. Así que ahora, en este instante, cuando aún tienes tiempo, por favor, hermano, que estabas apartado, tú que estabas pensando en alejarte de Dios, en dejar sus caminos, tú que lo hiciste hace mucho tiempo, y tú que estás buscando de Dios y no tomas una decisión correcta para con Él, te invito a ti, hermano, que te afirmes con Dios, a ti a que te reconcilies, y a ti a que le aceptes en tu corazón como Salvador. Yo te pido que ores conmigo esta corta oración de fe.
Tú que ahora, al escuchar la palabra de Dios, quieres de verdad rendir tu vida, entregar tu corazón a Jesús. Repite conmigo: Señor, he escuchado esta noche tu palabra y he entendido, Señor, que es urgente que yo busque de ti. Ahora estoy escuchando que se me invita para que me reconcilie contigo. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Reconozco que te he ofendido con mi vida, pero hoy me quiero poner a cuentas contigo y me rindo a tus pies. Por favor, Señor eterno, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borres de allí, porque quiero perseverar contigo en tu iglesia, buscando tu rostro, ganando almas para ti, Señor, y consagrando mi vida a ti hasta cuando tú vengas, por nosotros, por mí también, que soy ahora parte de tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios porque yo sé que muchos allí en sus hogares, allí en su lugar donde están, han hecho esta oración de fe y están haciendo un pacto con Dios en esta tarde. Aquellos también que por primera vez escuchan la palabra de Dios, están gozosos, regocijados, porque llegó a sus vidas un tesoro incomparable, la palabra de vida, que no se compara con ningún bien en esta tierra. Y aquellos que estaban apartados, alejados de Dios, están también llenos de gozo porque se reconciliaron en este día, y ahora el diablo no los podrá arrebatar de las manos de Dios, porque Él dijo, Jesús dijo: Señor Padre, gracias, porque a los que tú me diste nadie los arrebatará de mi mano. Así que mantente fiel, vela, vigila, porque Cristo Jesús está a las puertas. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que la ha escuchado, en esos hogares, en esos lugares de trabajo, en cualquier sitio donde se encuentren, Padre, dales bendición por tu palabra. Gracias porque hay muchas almas que te han aceptado en esta tarde y han recibido a Cristo como Salvador. Y muchos, Señor, se han reconciliado contigo. Y a tu pueblo tu palabra le ha hecho entrar, Señor, en alerta roja, porque tú vienes pronto y van a ser más vigilantes con su vida espiritual. Gracias te doy, Señor, por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que nos redarguye de pecado y que mora en nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un gozo estar con ustedes hoy miércoles en este culto, y de verdad nos regocija saber que ustedes están allí, y que a pesar de que de pronto pudo ser una artimaña, o el diablo de pronto pensó allá para él mismo, ahora que se están congregando se van a apartar, se van a enfriar, ha sido al contrario, mucho más se están uniendo, y cuando nos reunamos, cuando Dios lo permita, veremos esa gran cosecha de almas que ha llegado, porque ustedes les han hablado, porque la palabra les ha llegado, y han tenido permanentemente a través de estos medios de comunicación palabra viva y eficaz en sus vidas. Bendiciones, hasta la próxima ocasión.